La mitosis. La mitosis se divide en un proceso de división celular asociada a la división de las células somáticas. Las células somáticas de un organismo eucariótico son todas aquellas que no van a convertirse en células sexuales. Por lo tanto, la mitosis da lugar a dos células exactamente iguales. Las fases de la mitosis. Interfase. La interfase es el tiempo que pasa entre dos mitosis o división del núcleo celular. Durante esta fase sucede la duplicación del número de cromosomas, es decir, el ADN, ya que hace una copia idéntica a la inicial. Las hebras de ADN duplicadas se mantienen unidas por el centómetro. La finalidad de esta duplicación es entregar cada célula nueva formada a la misma cantidad de material genético que posee la célula original. Además, se duplican otros orgánulos celulares como por ejemplo los centriolos que participan directamente en la mitosis. Profase. Durante la profase, las hebras de ADN se condensan y van adquiriendo una forma determinada llamada cromosoma. Desaparece el involucro del nuclear y el núcleo. Los centriolos se ubican en los puestos opuestos de la célula y comienzan a formar unos finos filamentos que en este conjunto se llaman uso mitótico. Metafase. En la metafase, las fibras del uso mitótico se unen a cada centómetro de los cromosomas. Estos se ordenan en el plano eucariotal de la célula, cada uno unido a su dúplico. Anafase. En la anafase, los pares del cromosoma se separan en los centómetros y se mueven a los lados opuestos de la célula. El movimiento es el resultado de la combinación del movimiento del centómetro a lo largo de los microtúbulos del uso y la intersección física de los microtúbulos polares. Telofase. Finalmente, en la telofase, las cromátidas llegan a los polos opuestos de la célula y se forman así las nuevas membranas alrededor de los núcleos hijos. Los cromosomas se dispersan y ya no son visibles al microscopio óptico. La meiosis. La meiosis es el proceso de división celular mediante el cual se obtiene 4 células hijas con la mitad del cromosoma. La meiosis se produce en las etapas meiosis 1, meiosis 2. La importancia evolutiva de la meiosis es fundamental, ya que mediante este proceso se produce la recombinación genética responsable de la variedad genética y en la última instancia de la capacidad de evolucionar las especies. En la primera división meiótica se evidencian los cromosomas, cada uno de ellos formado por dos cromátidas. Estos cromosomas, mitad de ellos de origen materno y de otra de origen paterno, después de haber sufrido algunos procesos durante la profase, se dispone en la zona ecuatorial de la célula. Aquí no se dividen en las dos cromátidas, pero se unen a las fibras del uso meiótico para poder migrar a los polos. Profase primera. Profase primera. La cromatina visible del núcleo celular se condensa de modo que se forman estructuras con una forma de bastoncillos, llamados cromosomas. Cada cromosoma aparece en forma X, ya que están conformados por dos cromátidas hermanas unidos por un punto llamado centómetro. Las cromátidas derivan del proceso de duplicación del ADN, por lo tanto cada uno es idéntico genéticamente al otro. Metafase. Los 4 homólogos están dispuestos simétricamente en una línea imaginaria en el plano ecuatorial, transversal a la zona. De esta manera, cada uno se dirige hacia uno de los polos de la célula. Anafase. Las fibras del uso mitótico se ponen en contacto con los 4 centómetros. Cada tetrada migra a un polo de la célula. Telofase. En los dos polos de las células madres se forman dos grupos de cromosomas haploides, donde solo hay un cromosoma de cada tipo. Los cromosomas se encuentran todavía en la fase tétrada. El citoplasma de las células se distribuyen y realizan sintótesis, es decir, la división celular de la célula madre en dos células hijas separadas. Las fibras del uso mitótico se desintegran y los cromosomas se dispersan. Segunda división meiótica.
Los cromosomas formados por dos cromátidas se desplazan a la línea ecuatorial y se pegan al huso mitótico. Los dos cromátidas de cada uno de los cromosomas se separan y migran a los polos. De este modo forman 4 células para cada una de ellas con un conjunto haploide de cromosomas y sobre todo una variedad de distintos cromosomas. Profase. La cromatina se condensa de nuevo de modo que se puede ver los cromosomas formados por dos cromátidas unidos por el centómetro. Otra vez se formará el huso mitótico de los microtúbulos. Metafase. Los cromosomas están dispuestos en una línea ecuatorial transversal respecto a las fibras del huso mitótico, de modo que cada cromátida mire a uno de los polos de la célula. Anafase. Las cromátidas migran cada uno de ellos a los polos de la célula, moviéndose a través del huso mitótico. De esta manera, cada cromátida se convierte en un cromosoma. Telofase. En los polos de las células se forman dos grupos de cromosomas. Las fibras del huso mitótico se